Saludos a todos, soy Artem Reshetniak y les doy la bienvenida en nuestro canal del Argentum. Muchos ya me conocen con el apodo del ucraniano, que se debe al país en el que nací, aunque ya hace 20 años que vivo en Argentina. Hoy voy a proponer un proyecto político, económico y demográfico que está pensado a mediano y largo plazo, pero que de llegar a ser efectivo cambiará el destino de Argentina una vez y para siempre, revertiendo así la histórica decadencia que empezó en el año 1943, cuando se dio el infame golpe del Estado del GO, que es mejor conocido como el Grupo de Oficiales Unidos de Ideología Nacional Católica, jesuita, fascista e hispanista, que pusieron fin a la próspera Argentina liberal, que fue fundada por nuestros próceres masones de la línea Alberdi, Mitre, Sarmiento y Roca, y que han facilitado la llegada al poder del tirano Juan Domingo Perón, que no solo devastó al pujante modelo económico del país, sino también degradó todas las instituciones y, lo que es peor, ha subvertido la estructura demográfica del país, razón por la cual las grandes ciudades de Argentina están llenas de villas y de barrios marginales. Lamentablemente, desde la Revolución Libertadora del 1955, los gobiernos, tanto militares como civiles, de los inútiles del radicalismo, nunca han logrado revertir el daño causado por la tiranía de Perón, por lo cual el germen pobrista jesuítico del peronismo continuó propagándose y erosionando a todo el tejido institucional, productivo y demográfico del país. La desgracia terminal, y ya con las consecuencias irreversibles, sucedió a partir del golpe de Estado peronista contra el gobierno constitucional de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, que permitió por medio de la infame figura del mafioso pobrista de Eduardo Duhalde allanar el camino para la llegada al poder del régimen kirchnerista, que representó a la izquierda más subversiva del peronismo montonero, que ideológicamente supone la síntesis entre el viejo modelo fascistoide, pobrista jesuítico del peronismo, unido con el socialismo del corte castrochavista. Afortunadamente, el intento del régimen kirchnerista para perpetrarse en el poder quedó frustrado en el año 2015, tras el sorprendente triunfo de Mauricio Macri, quien tras ser electo presidente trató sin mucho éxito de revertir la catastrófica decadencia iniciada en 1943, pero fracasó como todos los demás, que ya intentaron hacer lo mismo. Y con su fracaso, tan solo allanó el camino para la vuelta al poder del renovado régimen kirchnerista, pero esta vez representado por la fórmula de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, estos han causado tal desastre a lo largo de todo el año 2020, que su derrota se hace evidente para el octubre de 2021, que anticipa su retirada del poder. El gran problema es el legado que dejará, ya que en el actual contexto social no deja demasiadas esperanzas para grandes cambios políticos, y todo asegura que Argentina seguirá atrapada en su permanente ciclo de la decadencia, en el cual hemos ingresado a partir del año 1946, cuando Juan Domingo Perón llegó al poder y nos impuso su infame modelo fascista de izquierdas, basado en el pobrismo jesuita, que promueve la vagancia y el parasitismo para que las grandes masas pudieran vivir a costa de las clases productivas, que serán cada vez más saqueadas y exprimidas. Este modelo, con su continua decadencia e evolución, se llevó hasta su máxima expresión dentro del conurbano bonaerense, generando en apenas 3 generaciones a millones de peronistas disgenésicos, que a lo largo de toda su vida han sido parte de ese sistema degenerativo, viviendo del trabajo público que no genera valor ni utilidad alguna, formando parte del ejército de los sindicalistas mafiosos o parasitando sobre el que produce por medio de los planes sociales. A nivel nacional, esta gente ya son 40% en su base dura y que no se va a mover ni en tiempos de crisis, mientras en el conurbano ya son más de la mitad y su número crece a causa de la mayor tasa de natalidad entre los peronistas más disgenésicos, lo que significa que con cada año que pasa, estos serán cada vez más, lo que imposibilitará vencerlos y de este modo cambiar el opresivo sistema que nos ahoga. El futuro parece ser inviable y completamente oscuro para toda gente civilizada que vive en Argentina y que no pretende ser disuelta en un mar de miseria y de mediocridad. Y es por esto que hoy en día casi todos los jóvenes, millennials y centennials lloriquean diciendo que la única salida es Ezeiza, refiriéndose a irse del país hacia las naciones del primer mundo, principalmente a Europa. Quienes lo dicen
Son los típicos cobardes frustrados, similares a millones de venezolanos llorones que optaron por huir de su país en vez de tomar las armas para aniquilar a los chavistas opresores. Pero la alternativa que propongo va incluso mucho más allá de esto. La situación en la que se encuentra Argentina puede parecer desesperante a primera vista, pero a la vez nos ofrece grandes ventajas y oportunidades para una salida victoriosa. Y la gran ventaja consiste en que los sectores peronistas solo se concentran dentro del conurbano bonaerense y el deprimido norte del país. Por estas razones, toda la región del área metropolitana de Buenos Aires, incluyendo a la capital nacional, ya es una tierra inviable y que además nos encierra y a la gente civilizada nos impide tener numerosas familias para crecer demográficamente, ya que estamos en una tierra hostil, insegura, inviable y sin demasiado futuro. Y lo que proponemos a toda la gente civilizada del AMBA, que detesta a la izquierda y el peronismo, es sumarse a un ambicioso proyecto para refundar a toda Argentina, pero partiendo desde el sur, lo que significa empezar a mudarse en forma masiva hacia la Patagonia, La Pampa y el interior de la ex provincia de Buenos Aires, que muy pronto será dividida en tres partes que serán desconectadas del conurbano y de La Plata. No hace falta mencionar que apenas el interior de la provincia de Buenos Aires se dividirá en tres partes y se desconectará del conurbano, automáticamente será de mayoría antiperonista y mucho más aún, con los nuevos pobladores que se mudarán allí desde el AMBA. Lo mismo sucederá con la provincia de La Pampa. Pero con la Patagonia va a ser mucho más complicado por ser una región actualmente controlada por la mayoría peronista. Aunque solo Santa Cruz y Tierra del Fuego son kirchneristas. Aún así, con nuestra determinación demográfica, les arrebataremos el control de cada una de las provincias patagónicas, que van a caer una por una. Argentina, desde la decadente época colonial que nos dejaron los españoles, concentró todo su desarrollo alrededor del puerto de Buenos Aires, que después de siglos de crecimiento trajo un desequilibrio brutal, concentrando una tercera parte de la población del país en una inmensa e inviable ciudad, que ya entró en un proceso de la disgenesia de su propia población y que va rumbo hacia el colapso, mientras las fértiles tierras del centro y sur de la ex provincia de Buenos Aires, de La Pampa y la Patagonia están prácticamente despoblados, y esto es lo que va a cambiar. Y en vez de irse al exterior, a la gente de AMBA que valora su libertad, le proponemos comprar tierras y propiedades en el sur. Si lo haremos en forma coordinada y planificada, se podrá crear cientos de colonias agrícolas al mejor estilo de los menonitas de La Pampa, pero con todas las bondades tecnológicas modernas que serán los nuevos polos de desarrollo, no solo agrícolas, sino también demográficos, ya que también impulsarán nuestra natalidad en alza. Pero el verdadero objetivo es llegar a crear múltiples pueblos y nuevas ciudades que serán imanes para atraer a la mejor gente de nuestro país. Pero para que todo esto sea posible, cada colonia agrícola, cada pueblo o ciudad que fundaremos en el sur deberá ser sujeta sobre la Carta Orgánica, que no es otra cosa que la Constitución Municipal, que garantizará, al menos a nivel municipal, los derechos de propiedad y todas las libertades indispensables para garantizar la actividad del sector privado, generando las bases de una legislación seria que tiempo después se ampliará a nivel provincial y finalmente a nivel nacional. Y para que todo esto sea una realidad, hará falta una seriedad y participación política excepcional. Literalmente debemos volver a los valores fundacionales de nuestros padres fundadores masones, que eran el Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda y sobre todo el del gran prócer nacional de Julio Argentino Roca, lo que a su vez significa dejar todo perjuicio contra la masonería, que por desconocimiento todavía tienen algunos, y depurar todo rasgo de contaminación jesuítica que tanto daño hizo a nuestra Argentina. Todo lo que proponemos, al menos en sus fases iniciales, será completamente legal dentro del marco jurídico existente, ya que es legal comprar tierras dentro de un grupo organizado de propietarios, y sobre ellos crear colonias agrícolas o incluso pueblos, hecho que de entrada permite redactar una carta orgánica municipal, que será la ley base para el nuevo municipio y su intendencia, y al crecer en número y con una activa participación en la política local, será posible ganar el control de cada vez más municipios dentro de las provincias en cuestión, y que finalmente nos permitirá allanar el camino para ganar las gobernaciones provinciales. Y siendo Argentina un país federal, tener el control de al menos una sola provincia, con ese tipo de determinación política de espíritu derechista y ultraliberal, será casi equiparable a tener el poder de un país soberano, que de facto saldrá del control de Buenos Aires. Y cuando eso sucederá,
ya nada nos detendrá. Pero lo más importante es empezar y dar el primer paso. Y nuestro mensaje en primer lugar va dirigido a las clases medio altas, que viven en diversos countries dentro de la AMBA y que desean tener una buena calidad de vida, estando conectados con la naturaleza, teniendo una cómoda casa con jardín, que genera un lugar acogedor para tener familia con muchos hijos. Pero toda esta gente debe ser consciente que no tiene mucho futuro dentro de la AMBA y que tal como va todo, dentro de muy poco será una tierra de permanentes hostilidades, del caos y violencia, y donde no habrá seguridad para nadie. Además, si se producirán cortes de suministros de elementos, hasta dentro de los countries se padecerá hambre, mientras lo que proponemos es crear pueblos ultramodernos en lugares paisajísticos del sur patagónico, o incluso en lugares igualmente bellos como Sierra La Ventana, Tandil o Balcarce. Pero en vez de countries, serán pueblos de ciudadanos libres que apostarán por mayor grado de autosuficiencia, que en primer lugar consistirán en asegurar las fuentes de agua propia, desarrollar actividades agrícolas y ganaderas en cercanías del mismo para así garantizar alimentos propios, como así también generar una fuente de energía propia, preferiblemente renovable. Y en vez de tener una seguridad privada que ahora custodia a los countries y que suele ser muy poco efectiva, en nuestro caso, cada habitante del pueblo tendrá obligación de formar parte de las milicias de autodefensa del pueblo. Todos tendrán armas, recibirán entrenamiento y la defensa de la población será responsabilidad de todos por igual. No hace falta explicar que este tipo de pueblos armados y autosuficientes difícilmente serán atacados por una fuerza agresora, mientras los countries modernos son una ratonera inviable que con facilidad se convertirán en blancos de ataques por parte de guerrillas subversivas de origen izquierdista o indigenista, que hace años están activas y solo buscan que se desate el caos para atacar. También, no hace falta explicar las razones del por qué dentro de ese tipo de pueblos las actividades privadas no serán demasiado gravadas por tributos nacionales y provinciales y solo pagarán una tasa mínima municipal para garantizar los servicios básicos y vitales como es la seguridad y justicia. Y cuando tendremos una red cada vez más extensa de este tipo de poblados, empezaremos a ganar el control territorial, avanzando hacia la gobernación provincial que será el objetivo final en cada una de las provincias al sur de AMBA. Y aunque a primera vista nuestro proyecto podrá parecer aislacionista, en la práctica no lo será tanto, ya que tanto dentro de nuestros pueblos que vamos a fundar como por fuera de ellos, desempeñaremos una permanente campaña política para promover nuestros valores e ideales de derecha capitalista, que tendrá tolerancia cero contra cualquier forma de subversión izquierdista o peronista. Y mientras los primeros inversores solo podrán ser personas con un capital relevante, a medida que se irá formando la base dando lugar a múltiples proyectos productivos y generadores de riqueza, se irá sumando más gente civilizada de la AMBA, pero ya sin capital relevante, que con un solo trabajo podrán obtener créditos para comprar tierras y propiedades, y de este modo hacer realidad a sus sueños de vida próspera en la tierra de la libertad. Ya que la idea es esta, liberarse de golpe de más de un siglo de avanzada izquierdista y peronista, y retornar a las gloriosas épocas de la fundación masónica de nuestra Argentina, posterior al año 1862, como así también a la gloria de los valientes pioneros y fundadores libertarios de los Estados Unidos, de Canadá, de Sudáfrica de los Boers, de Rhodesia Británica, de Nueva Zelanda y de Australia. Es hora que la gente civilizada de Argentina por fin tome la plena conciencia del mensaje que nos dejaron nuestros padres fundadores, especialmente el genio de Juan Bautista Alberdi y Fausto Domingo Sarmiento, que heredaron un inmenso y despoblado país que tan solo fue habitado por algunos pocos gauchos, las numerosas tribus hostiles de indígenas salvajes y los malones que atacaban a los pueblos de colonos europeos, pero que hábilmente fueron erradicados por el ejército argentino y que ya en su época definieron que Argentina será la tierra prometida para los pueblos de toda Europa, incluyendo a los judíos ashkenazim, a los armenios y a los cristianos sirio-libaneses, que por su cultura y mentalidad también son europeos y que en conjunto poblaron a nuestra Argentina, hecho histórico que está consagrado por el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional. Argentina no es un país latinoamericano ni hispanista. Argentina es un país con un destino único y especial que los jesuitas y peronistas nos quisieron arrebatar para arruinarlo, pero no lo lograron del todo.
Y ahora nuestra misión será volver a estos mismos orígenes fundacionales de los padres masones que dieron nacimiento a nuestra patria. Y la única forma de reconstruir y recuperar a la Argentina es yendo al sur. No existe otra opción. En lo que se refiere a nuestros jóvenes llorones que gritan que la única salida es Ezeiza, es hora que tomen conciencia que justamente le tocará el peor momento para emigrar a cualquiera de las naciones occidentales del primer mundo desde 1950. La falsa pandemia del COVID-19 causó un daño devastador en todas las economías del mundo y los destinos preferibles para la inmigración de los jóvenes argentinos justamente suponen a España e Italia, que poseen entre un 20 y un 15% de desempleo cada una, un nivel elevadísimo que deja con muy pocas oportunidades a un inmigrante extranjero de encontrar un laburo. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido no están mucho mejor en estos tiempos, mientras los jóvenes argentinos con títulos universitarios que ahora mismo están sacando pasaportes italianos y españoles y que se creen que al llegar a la tierra de sus bisabuelos en un mes ya estarán trabajando en empresas de primera, siendo profesionales y ganando sueldos de 2.500 euros al mes, lo que les permitirá alquilar un cómodo departamento y ya está, la vida está resuelta. Pero la realidad es muy diferente. Tanto en España como en Italia, el desempleo entre jóvenes profesionales supera los 30% y su título universitario no lo necesitará nadie en estos tiempos, salvo honradas excepciones, por lo cual les tocará hacer changas y tomar cualquier empleo que se les ofrezca, siendo el empleo más habitual es lavar platos o incluso limpiar baños a cambio de un sueldo de subsistencia, que no les alcanzará para alquilar departamento propio, sino apenas un cuarto en depto compartido, mientras sus vecinos serán subsaharianos o magrebíes. Y así van a pasar años hasta que con mucha suerte encontrarán un trabajo dentro de su especialidad. Aunque lo más importante ni siquiera son las dificultades con las que se enfrentarán en dichos países europeos, sino su absoluta insostenibilidad a largo plazo y su falta de futuro. Las razones son obvias y tienen que ver con la demografía. Y tanto España como Italia desde hace décadas poseen una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y que encima se agrava año tras año, pero a la vez han recibido a millones de inmigrantes subsaharianos y a los musulmanes del norte de África, que se multiplican con rapidez gracias a una natalidad más potente. Además, cada año siguen llegando nuevos y no existe una verdadera determinación política para poner fin a este proceso suicida. De mantenerse la misma tendencia, en solo 20 años, más de una tercera parte de España e Italia serán de origen subsahariano y magrebí, y que al obtener la ciudadanía europea, como ya es obvio, votarán por los gobiernos de izquierda populista, que gracias a sus votos obtendrán mayoría absoluta, que llevará a ambas naciones a dictaduras comunistas combinadas con el Islam y los movimientos proafricanistas, que impondrán racismo antiblanco, y este será el fin. Cuando esto sucederá con buena parte de las naciones europeas, no les quedará otra que llevar a sus familias y huir hacia los países del este europeo, o mejor aún, a los países más lejanos, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, que en pocas décadas serán los únicos países civilizados que van a quedar del occidente. Pero incluso Estados Unidos, si pierde Trump y ganarán los demócratas, podrían caer en desgracia y con la avalancha de inmigrantes de Centroamérica y el Caribe, en pocas décadas Estados Unidos será un país de apariencia cada vez más latinoamericana y tercermundista. Una transformación demográfica que eternizará en el poder a los socialistas del Partido Demócrata, que serán cada vez más populistas y que llevarán a una vez gloriosa nación norteamericana hacia la decadencia total. Y la única realidad es que en pocas décadas no habrá país occidental hacia el cual huir para refugiarse, y que la única opción realista que nos queda y por la cual valdrá la pena apostar es jugarse por nuestra Argentina y avanzar hacia el sur, creando nuevos pueblos fortificados y con elevado grado de autosuficiencia, y que de entrada gozarán de autonomía a nivel municipal, con la mira en tomar el poder provincial. En vez de huir como cobardes del país en país buscando un refugio, vamos a refundar y a recuperar buena parte de Argentina y la convertiremos en el mayor de los bastiones de la civilización occidental en el mundo, justamente para cuando España, Italia, Suecia y Francia caerán en el caos y la violencia ocasionada por los nuevos bárbaros, existirá un refugio seguro y confiable para millones de refugiados europeos en el sur y que nos convertirá en una de las mayores potencias occidentales en el mundo. Pero para que esto sea realidad, hay que dar los primeros pasos creando los primeros asentamientos destinados para la gente libre y civilizada.
También es perfectamente entendible que mucha gente acostumbrada a la gran ciudad, tras vivir toda la vida en la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos no estará a gusto para mudarse a un pueblo recién fundado, y es algo obvio y no es para todos. Por esto, los que se suman al proyecto deben hacerlo por gusto, convención y absoluta determinación propia, y ya el resto de los interesados se podrá sumar cuando ya existirán las bases más sólidas, que harán todo mucho más sencillo. La principal apuesta económica de nuestras colonias y los poblados en el sur debe apuntar a la mayor autosuficiencia posible en cuanto al agua, los alimentos y bienes de consumo básico y por supuesto a la generación de energía propia, ya que sin estas bases no habrá sostenibilidad posible. Pero para generar la verdadera riqueza que será posible exportar al mundo a cambio de divisas, nos convendrá apostar por la industria del conocimiento, por la informática, medicina y la ciencia. Son todas esas actividades de altísimo valor agregado, donde los argentinos civilizados tenemos una gran ventaja frente al mundo, gracias a nuestras mentes y nuestro ingenio. Y si logramos conquistar el poder en todas las provincias del sur, modificando las constituciones provinciales por unas nuevas de base ultraliberal, eliminando gran parte de las regulaciones y llevando la carga impositiva al mínimo, hasta podríamos apuntar a instalar en la Patagonia nuestra propia Silicon Valley, con el ambicioso objetivo de crear nuevas redes sociales de origen argentino y que se destaquen a nivel global por ser libres de censura orwelliana que les permitirá reemplazar al decadente Google, YouTube, Facebook y Twitter, que están ahogando en una totalitaria censura a buena parte de sus propios usuarios. Y de tener éxito, semejante emprendimiento nos traerá una riqueza y poder financiero inimaginable, además de convertir nuestra región en un auténtico imán para atraer a las mejores mentes de todo el occidente. Pero a diferencia de California y su polo informático que está controlado por la progresía socialdemócrata y sus censores orwellianos, el nuestro será de ideología derechista y liberal y consagrará la libertad de expresión como el mayor de los valores que juraremos defender y que será la razón de nuestro éxito frente a los demás competidores. Otra de las grandes ventajas que ofrece nuestro proyecto para trasladarse al despoblado sur de nuestro país tiene que ver con el desastroso sistema educativo, tanto público como privado, que hoy existe en Argentina y que está basado en el feroz adoctrinamiento socialista al cual están sometiendo a nuestros hijos, con el macabro fin de convertirlos en zurdos adoctrinados para que se desempeñen como unos obedientes esclavos del sistema. Pero nada de esto pasará en nuestra tierra, y el modelo educativo que proponemos tanto para colegios públicos como privados le otorgará la plena libertad a cada entidad educativa de fijar libremente los contenidos educativos de forma totalmente independiente. Así los padres podrán elegir cuál colegio les servirá más a sus hijos, pero habrá una gran excepción que se respetará siempre. Desde el primer grado de primaria, todas las escuelas de nuestros pueblos libres en todas las partes del sur tendrán 2 horas diarias de la materia que se llamará formación militar y que estará a disposición del Ministerio de Defensa local y que obviamente no dependerá del gobierno de Buenos Aires. Como ya se había mencionado, formar parte de las milicias de autodefensa será la obligación de todos los ciudadanos para la defensa de su tierra y de su pueblo. A su vez, los niños en las escuelas desde el primer grado, en sus 2 horas diarias de la formación militar, serán entrenados tanto física como mentalmente en todo lo que se refiere a la defensa y a la guerra. Aprenderán todo sobre las armas de fuego, del combate cuerpo a cuerpo, junto con un ejemplar entrenamiento físico general. También aprenderán la historia militar, desde las épocas más antiguas hasta las guerras modernas del pasado siglo XX, haciendo especial hincapié en las tácticas de las guerras antisubversión que tuvo lugar en toda América Latina en la década de los 70, en la lucha antiterrorista de Israel en la Franja de Gaza y la Cisjordania, en los métodos antiguerrillas que usó la gloriosa Rhodesia y Sudáfrica del apartheid, entre otros casos notables que nos serán de utilidad. Pero además de todo lo que tiene que ver con lo militar, ya a partir de la secundaria y a mayor edad, dentro de la misma materia de la formación militar, a nuestros jóvenes se les enseñará todo sobre las ideologías subversivas y autodestructivas que el enemigo comunista utiliza para infiltrar a la sociedad occidental, y además de dar clases de economía básica, explicando el delirio criminal de la economía socialista en todas sus variables y del por qué el capitalismo es el único sistema justo y que garantiza la libertad de todos. Del mismo modo, se enseñará todo sobre las subversiones izquierdistas, como el pseudoecologismo, veganismo, animalismo,
el feminismo de izquierdas, la ideología de género y el abolicionismo penal, entre otras subversiones izquierdistas, pero también mencionando el hecho que la misma peste subversiva también genera otras reacciones adversas y claramente autodestructivas en los sectores de derecha, ya muy bien conocidos como enceles, diferentes grados de misóginos y frustrados sexuales, que son igualmente dañinas para toda comunidad civilizada. Por esto, estudiar sobre sus orígenes y las formas de actuar permitirá prevenir que las futuras generaciones de jóvenes no caigan en la misma trampa de la subversión. También se enseñará todo sobre el destructivo papel que jugaron los infames jesuitas, tanto en América Latina como en Argentina, siendo los eternos creadores de ideologías comunistas y fascistas, que dentro de nuestro país dieron el nacimiento al cáncer que es el peronismo. Se mencionará el fiasco del sistema colonial de los españoles en las Américas y se expondrá la ridícula ideología hispanista. También es de esencial importancia que nuestros jóvenes sepan y aprendan que Argentina debe su nacimiento a la masonería y a nuestros padres masones que nos llevaron a la grandeza hace un siglo atrás y por lo cual nunca debemos olvidar de nuestros orígenes. Y por supuesto, también se enseñará sobre las religiones hostiles, conflictivas y subversivas, como el Islam, tanto Surama chiita como sunita, y del por qué los jesuitas y la izquierda siempre apoyan a los musulmanes. La idea de todas estas enseñanzas dentro de una macromateria tendrá como única finalidad preparar a la nueva generación de nuestra gente para que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de infiltrarnos y subvertirnos desde adentro, ya que por vía militar directa, tomando en cuenta nuestra dedicación a la defensa y el nivel de la militarización, va a ser imposible que lo logre, y tampoco lo logrará por medio de infiltración y la subversión interna. Si pretendemos ser el mayor bastión de la libertad y de la civilización occidental en el mundo, tocará ser fuertes en todos los frentes, erradicando posibles debilidades que podrían poner en peligro la supervivencia de todos. Otro tema fundamental al cual se presentará la máxima atención es la demografía. Y de hecho, Domingo Fausto Sarmiento, que es nuestro mayor padre fundador, ya había dicho una sabia frase de que gobernar es poblar, y que se llevó a cabo con inmenso éxito durante los siguientes 50 años después de su gobierno, atrayendo un gran capital humano de origen europeo para poblar a Argentina. Pero nuestra política demográfica no solo deberá ser basada en constante recepción de inmigrantes, ya sea de nuestro propio país como de otros rincones civilizados del Occidente, sino también en generar un clima ideal para que las familias opten por tener la mayor cantidad de hijos posible. Una tarea nada sencilla en esos tiempos modernos, donde las políticas gubernamentales de todo el mundo se han esforzado para llevar al mínimo la natalidad de los eurodescendientes. Mantener una demografía equilibrada, con elevada natalidad, una población joven y constante crecimiento demográfico uniforme e integrado por gente civilizada es esencial para la estabilidad y supervivencia de una civilización. Y para que la nuestra tenga éxito y sobreviva, desde nuestro gobierno habrá que tomar medidas en dirección correcta. Básicamente, nuestras políticas pronatalistas consistirán en aprobar leyes de familia justas para hombres y mujeres por igual, derogando toda atrocidad feminista y sexista que existen en la actualidad y que promueven denuncias falsas y divorcios injustos que siembran desconfianza entre ambos sexos y generan destrucción de familias. Tampoco habrá ningún tipo de promociones de géneros ni cupos femeninos en ningún lado que distorsionan el mercado laboral y repercuten de forma más que negativa en la situación demográfica general. Pero lo que realmente es esencial para nuestro proyecto de la extensa colonización de la Patagonia, del interior de la ex provincia de Buenos Aires y de La Pampa, se basará en la creación de colonias agrícolas donde podrá llegar a vivir hasta un 20% de la población total, frente a los irrelevantes 5% actuales, y el resto en pueblos y ciudades intermedios, aptos para grandes casas con jardines. E incluso en las grandes urbes habrá un sistema de amplios suburbios parquizados, basados en la exitosa experiencia de las ciudades de Nueva Zelanda, que en conjunto lo que generan es crear un clima acogedor para que los padres tengan deseos y motivación para tener más hijos. Con este conjunto de medidas, sin lugar a dudas, nuestro pueblo tendrá las tasas de natalidad más altas en todo el occidente y serán solo comparables al de Israel, lo que a su vez garantizará nuestra sostenibilidad a largo plazo y nos permitirá ganar una masa crítica a nivel global para posicionar a nuestro renovado país como una emergente superpotencia de primera orden. La acelerada prosperidad económica, sustentada en un modelo liberal, con bajos impuestos y pocas regulaciones, impulsará el sector privado generando riqueza para las parejas de nuestros pueblos, que tendrán suficientes recursos propios para tener numerosas familias en condiciones dignas.
pero desde nuestro gobierno no se les pagará ninguna asignación universal por hijo, que lo único que logra es darle un aspecto mercantilista hacia las criaturas por nacer y que encima fomenta la disgenesia genética de la especie humana al motivar a los sectores más pobres e inútiles a procrear a cambio del dinero. Un desastre de evolución humana que justamente ya vemos a nuestro alrededor en todo el conurbano bonaerense. En conjunto, entre un enorme grado de libertad económica y empresarial, combinando con una educación de altísima calidad, expansión demográfica, una cultura patriótica y de derecha, y la ausencia de la subversión interna, que incluirá la penalización de piqueteros y prohibición de sindicatos mafiosos, nos garantizará un acelerado desarrollo económico, que a su vez atraerá a cada vez más pobladores civilizados, primero del resto de Argentina y después de todas las partes del occidente, incluyendo a la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, el próspero sur de Brasil y a los Boers de Sudáfrica. Como podrán ver, en nuestro proyecto no mencionamos ni incluimos a la ya famosa Argentina del Centro, que consiste en una franja de 5 provincias centrales, entre las cuales figura Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Aunque siendo sinceros, tan solo Mendoza y Córdoba tienen gobiernos provinciales claramente hostiles hacia el régimen kirchnerista de Alberto Fernández y han demostrado que si será necesario, desafiarán a Buenos Aires cortando sus vínculos con el gobierno nacional. No integramos a ninguna de esas provincias, ya que las mismas ya concentran una masa crítica de gente civilizada, en su mayoría hostil al kirchnerismo y a la izquierda, y por tanto no buscamos promover grandes flujos migratorios desde Santa Fe o Córdoba hacia el sur, para no privar a esas provincias de su mejor gente. Por el contrario, lo que deben hacer los cordobeses, santafesinos, entrerrianos y mendocinos es, en vez de soñar con por ahora inexistente Argentina del Centro, es infiltrar a la decaída coalición de Cambiemos para convertirla en una poderosa fuerza de derecha republicana y federal, ganar las elecciones provinciales, tomar el control absoluto de sus provincias, fue reformar sus constituciones provinciales hacia un mayor grado de libertad y autonomía frente al gobierno nacional, y a ir cortando vínculos con el gobierno de Buenos Aires, dejando a este completamente aislado de todo el sur y el centro de Argentina. El objetivo final y de largo plazo ya se hace evidente. Con el capital humano de la ya inviable área metropolitana de Buenos Aires, que paulatinamente será entregada al enemigo, primero repoblaremos y colonizaremos la totalidad de la Patagonia, la Pampa y el interior de la ex provincia de Buenos Aires, dejando el conurbano afuera, completamente aislado, mientras las 5 provincias de la Argentina del Centro, que ya poseen el capital humano necesario, deberán concentrar su poder político para refundar a sus provincias y cortar todo vínculo con Buenos Aires. Finalmente, el sur y el centro se unirán en una sola entidad nacional, con un poderoso sistema productivo y un inmenso poder militar ya acumulado. Después, solo quedará recuperar a las provincias del norte, que de ningún modo las vamos a regalar al enemigo y que en su mayoría están controlados por autoritarios gobiernos peronistas de tendencia feudal y hasta dictatorial. Algunos aceptarán sumarse a la renovada nación de forma voluntaria, sabiendo que no existe otra alternativa, y otras como Formosa del dictador Gildo Insfrán seguramente opondrán resistencia, y es allí cuando hará falta usar la fuerza militar para terminar de consolidar la unificación nacional desde Ushuaia hasta La Quiaca y Formosa. La única región que convendrá dejar afuera de la unificación nacional es a toda el área del conurbano bonaerense. Posiblemente se podrá rescatar a Capital Federal y a los partidos del Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, que se unificarán por vía de la Panamericana con el resto de Argentina. Pero todos los demás territorios del conurbano, que concentran a millones de peronistas irreversibles, zurdos, villeros y disgenésicos, nos convendrá deshacerse de ellos y reconocer su soberanía nacional y darles un trato como un país nuevo, plenamente soberano por parte de Argentina. En pocas palabras, sería la misma estrategia a la cual en el año 2005 recurrió Israel, al reconocer la plena soberanía de la desastrosa franja de Gaza, que solo trajo problemas y cero beneficios, y que es equiparable cada vez más a nuestro conurbano. De hecho, algunas mentes estrategas que han llegado a desarrollar esta idea en broma pretenden dominar a esta región apartada del resto de Argentina como la franja de Gaza. Disponer de semejante territorio con estatus de un Estado soberano nos será de gran utilidad, ya que nos permitirá quitar la ciudadanía argentina a sujetos involucrados en actividades subversivas dentro de Argentina y que serán extraditados hacia el conurbano, que será separado por un impenetrable muro, como el que existe entre Israel y los territorios palestinos, y de allí no habrá vuelta.
Pero esas etapas finales de la refundación de Argentina hoy por hoy no tienen ninguna importancia y todo eso se resolverá después. Y hoy lo único que importa es dar el primer paso ejemplar, comprando tierras en el sur, para dar nacimiento a nuevos pueblos y colonias agrícolas, que serán el bastión para los ciudadanos libres, que partirán desde la decadente Buenos Aires para refundar a Argentina desde el interior profundo. Un solo primer paso que desencadenará una reacción en cadena que en apenas una década cambiará a Argentina de modo radical. No es a Europa hacia donde hay que huir, sino ir al sur para convertirse en dueños de nuestras propias tierras y de nuestro destino.